Ok, estamos en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Uzbekistán. El trabajo del comité médico es fundamental porque la prioridad del Consejo es la seguridad del boxeador. ¿Cuáles son los temas específicos o más importantes de los que hablaron, trataron y estudiaron en esta convención? Sí, bien, como bien lo dices, la principal causa o el principal motivo de existir de nuestro querido WBC es la seguridad y la igualdad de condiciones para los boxeadores. En esta ocasión tuvimos varios temas, pero los dos temas que consideramos más importantes, sobre todo porque están de moda en nuestras redes sociales y a nivel de prensa y todo lo que tiene que ver con esto, son dos. Principalmente, número uno, el boxeo en transgéneros. Y número dos, los cambios que mucha gente solicita con respecto al boxeo femenil. Vamos a empezar primero a hablar con el boxeo transgénero. Como ustedes bien saben, el WBC tiene la misión primordial de que las peleas sean siempre equitativas y sin ninguna diferencia o sin ninguna ventaja de cualquier persona. La manera de ver las cosas del comité médico, nos juntamos varios médicos del comité presididos por nuestro board y presidido por nuestro chairman, el doctor Paul Wallace, y obtuvimos todo lo que es la información médica que ha sucedido en el último año. Es decir, hemos encontrado que un boxeador transgénero que cambia su sexo o que suprime su testosterona, aunque baje los niveles de testosterona y se puedan equiparar a los de una mujer, definitivamente en los estudios nuevos existe una ventaja de alrededor del 12% en masa muscular, en velocidad, en resistencia con respecto a una mujer. ¿La densidad de los huesos también tiene que ver en esto? Es correcto, sobre todo si la persona transgénera se hizo transgénero posterior a la pubertad, es decir, que es cuando ocurren estos cambios importantes en la densidad ósea, en la densidad muscular. Entonces realmente existe, desgraciadamente sí existe una ventaja si un boxeador transgénero pelea con una mujer. Entonces esa ventaja, si lo tenemos en pruebas de atletismo, de velocidad, pues definitivamente generalmente gana el transgénero. Pero en los deportes de contacto nosotros tenemos que cuidar la integridad de nuestros boxeadores y nuestras boxeadoras. Sí, porque es un deporte peligroso, potencialmente mortal, aunque se ha reducido mucho el porcentaje de accidentes fatales. Es correcto, a partir de todos los cambios que principalmente ha hecho nuestro querido WBC a través de los años, hemos disminuido, aunque pareciera que no, pero las estadísticas no mienten, hemos disminuido los desenlaces fatales. Entonces aquí pasa una cosa muy curiosa. El año pasado que nos juntamos y que tomamos la directriz y ofrecimos nuestra opinión a Presidencia y a la Junta de Gobernadores, dijimos que esperamos nuevos estudios para ver si hay algún cambio. Nosotros creemos que en el momento que existan esos cambios médicos, si es que algún día llegan a existir, pudiéramos proponer otro tipo de acciones, pero por el momento los cambios en medicina son lentos y se tienen que hacer con medicina basada en evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener estudios a la mano y estudios serios que nos demuestren que son equiparables ambas personalidades. El año pasado que sometimos a la Junta de Gobierno nuestra opinión, en la cual no debían de pelear boxeadores transgéneros con mujeres, al principio pues sufrimos algunos ataques de la prensa, algunos ataques de ciertas partes de las minorías, en las cuales decían que estábamos siendo injustos o que el Consejo Mundial de Boxeo estaba siendo injusto en no permitirles pelear en igualdad. Pero de eso se trata, de igualdad. Y a partir de qué pasó en este 2023, pues que además del Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Mundial de Atletismo, la Federación Mundial de Natación, la Federación Mundial de Triatlón y algunas otras han seguido la misma directriz
del Consejo Mundial del Boxeo, en la cual no están permitiendo que participen atletas transgéneros. ¿Qué es lo que están haciendo estas federaciones internacionales? Están abriendo la oportunidad de que exista una nueva categoría entre transgéneros. Con respecto al boxeo, no hemos recibido tantas solicitudes para hacer una categoría especial, pero como todos bien sabemos, con esa apertura que nos distingue, se abrirán las puertas a toda esa gente para tener una igualdad en lo que estamos viendo. Como te digo, es un tema muy sensible en el cual cuesta decir la verdad y cuesta ser el ente que lleve una directriz de protección, porque eso pareciera que cayéramos en discriminación, pero al contrario, nosotros volvemos a lo mismo, siempre buscamos la igualdad y que ninguna parte tenga una ventaja. Otro tema importante son los 10 rounds a 2 minutos para las mujeres. Digo, hablando de igualdad, que ellas demandan, algunas demandan esa igualdad con los hombres. Un estudio importante, una parte fundamental de las reuniones tiene que ver con esto, ¿verdad? Es correcto, volvemos al tema, hablar de igualdad. Son temas muy complicados y son temas muy sensibles. Nosotros consideramos en el Comité Médico del WBC que la pregunta está mal formulada, porque ellas preguntan la pregunta es que si pueden boxear rounds de 3 minutos y peleas de 12 rounds por pelea. La respuesta definitivamente es que sí lo pueden hacer, pero los varones también pueden pelear 5 minutos y pueden pelear 15 rounds como ya lo habían hecho. Y uno de los logros más grandes que se ha logrado en el boxeo mundial a través del WBC es disminuir de 15 rounds a 12 rounds las peleas. Físicamente existen algunas diferencias en los hombres con respecto a las mujeres, existen algunas diferencias en el manejo del ácido láctico, existen algunas diferencias en la psicología del deporte, existen unas diferencias en la manera de responder al traumatismo cranoencefálico. La mujer tarda más en recuperarse. Existe todos esos estudios médicos, pero estamos en ese debate de cómo defender y cómo hacerles entender a las mujeres que las queremos mucho, que las estamos protegiendo y que no convirtamos un problema económico y social en un problema de salud. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las mujeres, la principal causa de querer pelear rounds de 3 minutos no es para decir somos igual que los hombres, sino para que lo hacen para buscar una remuneración económica, la cual estamos seguros que probablemente la merezcan, pero no son temas de un comité médico. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo vemos incluso en los propios varones. Gana muchísimo más el campeón super welter y el campeón semipesado y el campeón pesado que el campeón mini mosca, mosca y super mosca. Entonces esta es una tarea de todos, lograr buscar un equilibrio, pero para todos, no nomás mujer y hombre. Entonces, para ser más enfático en esto, definitivamente las mujeres pudieran pelear rounds de 3 minutos, sí lo pudieran, pero las estamos sometiendo a un esfuerzo más grande donde vamos a tener más lesiones. Ahora, si tú entrevistas a un promotor, que es parte fundamental del boxeo también, como lo somos los organismos y como lo son los peleadores, tenemos que buscar el equilibrio entre todos. Si tú le preguntas a un promotor que si por el hecho de que la mujer pelee 3 minutos sus rounds y se incrementaran un poco los knockouts, les pagarían más, ellos te van a contestar que va a depender de los números, definitivamente según los números de mercadotecnia. Nosotros estamos conscientes que deben de pagarles más, que debe haber una igualdad, pero por favor no convirtamos un problema social y económico en un problema de salud. Sí, Mauricio dijo algo importante que todo mundo, hombres y mujeres, deben considerar. La vida después de sus años de boxeador. La vida de boxeador es corta. Si están expuestos a demasiados golpes, a demasiado castigo sin el cuidado médico,
van a tener una mala vida por el resto de sus años posteriores al boxeo. Entonces también se busca que entiendan, que recuerden que tienen el resto de su vida para tener una calidad de vida buena y desempeñarse en las actividades que quieran posteriores. Es que definitivamente estamos de acuerdo contigo. De hecho, hablando de seguridad, entre más rounds en tu vida pelees, más daño cerebral vas a tener. Nosotros consideramos que el boxeo moderno está cambiando. No es necesario tener un récord 40-0, 40-1 para aspirar a un campeonato mundial. Consideramos que debemos disminuir el número de peleas en los boxeadores. Debemos disminuir el número de sparrings. Ese es otro problema que tenemos ahí. No podemos contabilizar realmente el número de sparrings. Consideramos que la tecnología está avanzando tanto. Nosotros queremos ver en los estudios que nos está ayudando UCLA, con la fundación que tenemos en conjunto con ellos. Nosotros consideramos que, imagínate, lo estamos platicando ahorita, pero en unos años lo vamos a ver. Imagínate que un boxeador, en lugar de hacer X número de sparrings, haga menos sparring y que pudiera hacer un número de sparrings con realidad virtual. Imagínate, por ejemplo, que si yo voy a pelear contra Mike Tyson mañana, me pudiera estar en esta habitación con un video, con una computadora, obteniendo la manera de pelear de Mike Tyson, por ejemplo, en sus últimas 20 peleas, y yo estuviera, y una computadora me presentara como él va a pelear, y yo peleara en realidad virtual. Consideramos que eso, la tecnología está avanzando y tenemos que apegarnos a ellos. Entonces, definitivamente, entre más golpes recibamos, seamos hombre, mujer, transgénero, más daño vamos a tener. Entonces, nos ha costado mucho ir disminuyendo, le costó mucho al Consejo Mundial de Boxeo disminuir de 15 a 12 rounds, como para en estos momentos, ante una situación económica y social, ceder a esas presiones cuando todos los estudios médicos nos demuestran que aumentamos la peligrosidad en ellas. Claro, y los boxeadores lo saben, pero el público en general quizás no. El sparring es una pelea. Aunque ya tienen guantes más grandes, caretas, pero es una pelea y se pegan igual. El impacto en el cerebro es el mismo, con o sin careta, es un impacto. Entonces, la reducción de rounds en el sparring es importante, porque a veces hay competencias entre gimnasios y a veces esas competencias en sparring son más fuertes que las peleas, lo hemos visto. En mi experiencia en los años. Eso es correcto. Existe la premisa de que entre más round de sparring estás mejor preparado. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que ir evolucionando todos. Médicos, entrenadores, organismos, promotores, los mismos boxeadores. Si queremos un boxeo más seguro y que nuestro boxeo sea para toda la vida, necesitamos subirnos todos al mismo barco de seguridad. Los boxeadores también deben entrenar. Ellos tienen fe ciega en el entrenador y en el equipo, pero deben también saber que tienen voz y voto porque es su vida. A veces los empujan más allá de sus límites y el boxeador debe aprender a medir su capacidad para no ser lastimado, para tener una vida posterior al boxeo digna. Es correcto, por eso todos estos nuevos comités que ha ido formando el WBC, como ahora lo que estuvieron hablando de educación financiera para los boxeadores, para retenerles una parte de su salario, para que invertir, eso es realmente ayudar, eso es querer al boxeador y ayudarlo. Y sí, el boxeador tiene que también abrir su mundo y abrir su perspectiva, porque tenemos casos, tú lo sabes perfectamente, de boxeadores que físicamente terminaron mal su vida, económicamente y socialmente terminaron mal su vida. Entonces, el momento, como todo en la medicina, es prevención, y yo también invito a toda la gente y a todos los boxeadores que subámonos al mismo barco, que entender que cada golpe que recibimos nos está haciendo daño. Este deporte que a todos nos emociona y nos apasiona, tenemos que cuidarlo y es nuestro deber y va a seguir siendo nuestra prioridad seguir velando por la seguridad en el boxeo. Una vez escuché un comentario de un médico, de un doctor, que decía que una vez que tienes una contusión cerebral, ya no hay vuelta atrás.
no sé cómo decirlo, es de ese punto en adelante, o sea, ya no se recupera propiamente el cerebro. Es correcto, según el tipo de traumatismo, hay traumatismos que producen una cicatriz en el cerebro y que si hubo una falta de oxigenación o si hubo algún pequeño microedema, en algunas ocasiones puede haber lesiones totalmente irreversibles. Por eso cuando hemos ido avanzando con los estudios. Generalmente se molestan los boxeadores cuando les pedimos estudios, pero volvemos a lo mismo. Yo le digo esta frase a los boxeadores: mi deber es protegerte, incluso de ti. Entonces eso a veces nos toca ser los malos de la película, a los médicos o al comité médico, pero creemos que esto es el mundo del boxeo es como un relojito y cada parte es un engranaje y esta es nuestra función, tratar de protegerlos y definitivamente tratar la visión a futuro es disminuir número de sparrings, disminuir número de peleas, pero eso no lo podemos hacer solos en el comité médico. Necesitamos a los promotores, necesitamos a los mismos boxeadores. Nosotros consideramos que ya esos récords de 100 peleas de un boxeador ya no deben de existir en el presente y en el futuro. Creemos que a lo mejor disminuir las peleas, pero unas peleas de más competitividad. También nosotros como organismo ofrecerle a los boxeadores que tengan un récord, ¿qué te digo? 12-0, 12-1, 12-2 y con una buena grado de dificultad, poder aspirar a una clasificación y poder a un campeonato. Ya no, como te decía ahorita, ya no esperar que tengan 40-0 para poder ser aspirantes a un campeonato. Entonces necesitamos todos, ustedes, boxeadores y el mundo en general. Ahora con este mundo de las redes sociales tenemos opinólogos de todas las características, hay expertos de internet, analistas de internet, entonces es bueno que exista ese debate, pero vamos hacia el debate productivo y al debate que nos lleve a seguridad al final de cuentas. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Estuvimos hablando de varios temas, aparte de estos dos temas tan importantes. Tenemos una pequeña deuda con el boxeador con respecto a la salud mental, Pepe. En estos días nuestro coco también sigue siendo la salud mental. El boxeador está expuesto a cosas que no estaba expuestas antes. Ahorita un boxeador está a las 24 horas vigilado. Un campeón que pierde su título suele sufrir depresión. Boxeadores, el control de sustancias de abuso. Entonces, una de las deudas que también tenemos como comité médico o como boxeo en general es con el boxeador con respecto a su salud mental. Se habló mucho de eso, entonces nosotros creemos la importancia, sugerimos formar un comité de salud mental en el Consejo Mundial de Boxeo. Existen los expertos, contamos con los expertos a nivel mundial, pues hay que ponernos a trabajar porque sí es una deuda que tenemos con el boxeador. Sí.